Son unos textos que, bueno, a mí me gustan mucho porque reflejan como un poco de nostalgia, pero también dan una sensación así como de fantasmas, como sepulcral, como de que estamos en un cementerio. Eh, y bueno, el día de hoy, Fer, la intención es que compartamos con los alumnos hacerte. Les pedí a quién quiere hacer una pregunta en el chat y quién me ayuda como moderador. Aranza, ¿tú me ayudas como moderadora? Sí, maestra. Ok, bien, entonces, ¿quién quiere empezar con una pregunta? Anótense en el chat quién quiere hacer una pregunta, ponga su nombre y quién quiere hacer una pregunta. Perdón, Aranza, es que pensé, ok. Vamos a empezar con Emiliano Ángel y ya después, no es cierto, perdón. Aranza, modéralo tú, perdón. Adelante, Aranza, abre tu audio y velo moderando. Sí, nada más dice yo, Emiliano Ángel Mendoza Baeza. Sí, pero estaba primero Ingrid, perdón. Entonces, empezamos con Ingrid. Adelante, Ingrid, tu pregunta, por favor. Hola, ¿qué tal, señor Fernando? Buenos días. Una pregunta, ¿qué lo motivó a ser escritor? Muy bonita pregunta. Desde niño siempre escuchaba cuentos e historias de mis papás. Ellos nacieron en Zacatecas y en muchos lugares, y ustedes saben, en cada lugar de la República hay leyendas, hay historias. Entonces, desde niño ellos platicaban sus historias, platicaban sus anécdotas, luego nos contaban de algunos tíos o del lugar en donde ellos vivían y empieza uno a saborear todas esas historias, por un lado. Por otro lado, cuando platicaba cosas que me sucedían en la calle desde que estaba en la primaria, en la secundaria, en la prepa, llegaba a la casa y les decía, papá, ¿qué crees? Fíjate que me pasó esto, que en el metro, que en el camión, que caminando, que cado. Y mi mamá me empezaba a decir desde entonces, oye, platicas muy sabroso, ¿por qué no escribes? Y así empezó a surgir esa pequeña como que semillita sembrada para empezar para escribir. Pasan los años, ingreso a la radio a Guanajuato y se da la oportunidad de escribir unos cuentos. Y después, ya que se terminó ese pequeño de escribir y narrar esos cuentos en la radio, finalmente surgió la posibilidad de publicarlos. Entonces todo eso tiene una razón de ser. Desde las historias de mis papás, empezar a tener el gusto por ellas y luego tener el gusto por escribirlas. Muchas gracias. Ahora sí. Mi pregunta es, ¿de dónde audio? ¿El del tren? Fíjate que 2 veces o 3 de joven, más joven, tuve la oportunidad de viajar en tren y a mí en general los sonidos me llaman mucho la atención y bueno, acabo de decir que también las historias siempre me han gustado. Entonces, una tarde me imaginé yo viajando en el tren solo porque estaba observando cómo las personas se comportaban. Ya era de noche, cómo la luz se iba metiendo de la luna entre las ventanas, etcétera. Entonces todo eso me empezó a generar la atmósfera para empezar a sentir algo especial ese día que estaba viajando en el tren. Y empecé a imaginar cosas. Y esas son las cosas que imaginé y plasmé en ese cuento. Esos cuentos eran para la radio. Entonces también me imaginaba que se los contaba a las personas para que las escucharan y empezaran a tener también la misma sensación de un viaje en el tren, que al final de cuentas todos los pasajeros eran unos fantasmas. Así fue como surgió la idea.
de cosas que uno va viendo y trata de verlas de manera distinta y darles un contexto o darles una historia, y así es como surgió este cuento, esta historia o el audio que acaban de escuchar. Muchas gracias. Al contrario, a ti, Emiliano. Karen. Hola, ¿cuántos Hola. libros ha escrito? Pues mira, hasta el momento solamente uno, que es el que, en donde se incluyen unas historias que son las del cuento, las de la radio, perdón, y otras que también se fueron escribiendo con la intención de... Pero sí debo compartirte que tengo ya material para un segundo libro, que espero pronto ya esté, pues que tenga vida, ¿no? Y esté otra vez funcionando así como este de Doña Mar. Es el primero que he escrito. Gracias. ¿A ti? José Reséndiz Chavarín. Adelante, José. ¿Cómo piensa ponerle de título a su segundo libro? Sí, más o menos, buena pregunta. Más o menos tengo un bosquejo del título y quiero que se llame algo así como Historias del Más Allá y del Más Acá, porque son historias que tienen que ver con un poco de misterio, pero que también surgen de cosas que son muy cotidianas para nosotros. Entonces, más o menos esa es la idea del título que me gustaría tener para el siguiente libro. Gracias. ¿A ti? Eric Miguel Flores Baena, perdón. Hola. Hola, Eric. ¿Cuándo empezaste a escribir? Estaba yo en la secundaria, fue el primer texto que formalmente hice. Me acuerdo que la maestra de español nos dejó una tarea en donde tendríamos que describir a una persona, la que fuera, y de preferencia compañero del salón. Entonces, lo primero que hice fue, bueno, ¿qué puedo decir? Alto, moreno, gordito, de ojos cafés, y empecé a pensar en las características. Pero después me puse a pensar que podría ser divertido o algo distinto y especial si yo empezaba a darle esas características del peso, el tamaño, el color, etcétera, pero con una pequeña historia. Entonces, lo primero que empecé a decir es que no recuerdo el nombre de la persona que describí, pero decía, este muchacho vistiendo, caminando despacio con sus guaraches y sus pies ya con su piel cuarteada por el sol y la tierra porque era campesino, caminaba con sus manos todas agrietadas dentro de las bolsas del overol, pero le gustaba mucho sonreír y esa sonrisa llenaba o se enmarcaba con un rostro de una cara redonda, de unos ojos cafés y una piel quemada por el sol. Algo así iba ese texto. Cuando se lo entrego a la maestra, leyó el de todos mis compañeros y la mayoría era un amigo alto, de ojos verdes o cafés, robusto, gordito, flaco, etc. Y el mío lo dejó al final. Entonces, cuando lo lee y al entregármelo, me pone la calificación de tienes 10, pero entre paréntesis me pone si es que tú lo escribiste. De pronto me dio como que corajito porque dije, ay, ¿por qué? Si yo lo hice, yo lo escribí, yo lo imaginé, etcétera. Pero después entendí que para esa edad y para esos tiempos, y después de lo que ella había visto de las descripciones de todos mis compañeros, el mío había sido muy especial. Entonces entendí que había posibilidades de hacer cosas diferentes a lo que la mayoría hacía, y yo creo que eso fue lo que también empezó a ayudarme mucho a pensar en escribir. Esa fue mi primer texto o mi primer pequeña historia ya escrita en forma para esa intención, desde la secundaria. Ok, gracias. ¿A ti? Mi pregunta sería, si usted alguna vez pudiera hacer un libro de esta contingencia o que tenga que ver con esto que estamos viviendo. Muy buena pregunta. Fíjate que normalmente las personas que pensamos, por un lado en escribir, pero también en contar historias,
nos fijamos en todo lo que sucede alrededor. Y la pregunta que me haces me gusta y se me hace muy interesante, porque hace poquito precisamente estaba imaginando cómo sería narrar la vida de una persona antes y después del COVID. Cómo es que podíamos salir con libertad a comprar cosas, no nos preocupaba si llevábamos o no llevábamos el cubrebocas, si entrábamos a alguna tienda y nos lo traíamos puesto o si no y no nos dejaban entrar. Y además la confianza de abrazar a un amigo, de visitar a la familia sin avisarle, todo eso ha cambiado. Entonces sí había pensado, fíjate, en narrar la historia de cómo era el antes y el después de una persona que le gusta socializar y que ahora tiene que hacer las cosas de manera diferente. Quizás no haga un grande, pero sí quiero hacer un par de apuntes como pequeñas historias que reflejen el cómo han cambiado las maneras de ser, de comportarnos, de conducirnos y de pensar con estos nuevos tiempos. Entonces tal vez sí lo haga. Gracias. A ti, Ansa. Nuevamente puso en los comentarios José Reséndiz. Perdón, Después es Ingrid. Otra pregunta, ¿en qué se inspiró para el libro de Doña Matilda? Para el libro, todas sus historias. Cuando estaba en la radio en Celaya, Guanajuato, hace como unos que serán casi 20, un rato, había un programa que se llamaba La Hora del Vampiro. Se transmitía a las 12 de la noche los viernes. Pero lo chistoso es que nada más hablaban de política. La política da miedo, ¿verdad? Pero ese es otro tema. Entonces, yo le preguntaba al licenciado, que era el titular de ese espacio, que por qué nada más hablaba de política en lugar de, si era la hora del vampiro, historias, anécdotas y cosas que uno espera oír con ese nombre del programa. Y me dice, te voy a ser franco, dos cosas. Una, la política aquí está muy efervescente. Era una época en donde había muchas situaciones muy particulares en la política. Pero la verdad, me dijo, es que no tengo material para ese programa, no me doy el tiempo y no sé en dónde buscar. Y le dije, vamos a hacer un trato. Yo te escribo unas historias, tú las lees y a mí me prestas tu tiempo para que se puedan escuchar. Y llegamos a un acuerdo. Entonces yo me comprometí a ese cuento y entregárselo el jueves en la tarde o el viernes temprano para que lo leyera el viernes en la noche. Y así fue como empecé yo a comprometerme y a tener la obligación, entre comillas, de tener un cuento cada semana. ¿Qué hacía? Pero contestando ya tu pregunta de la inspiración. Normalmente hay muchas cosas que están alrededor de nosotros y que pueden de ahí surgir historias muy especiales si las vemos de otra manera. Un ejemplo, cuando nos bañábamos, a veces salían cabellitos de la coladera, que es muy normal, mi esposa se le cae el cabello un poco, se van juntando, se retiran y ya. Pero un día que me estaba bañando me puse a pensar, ¿y si esos cabellos en lugar de caer de ahí salieran? Que hubiera un cráneo escondido y que de ahí salieran periódicamente y luego fueron tapando la coladera, habría que escarbar para ver qué encontramos. Ese es un pequeño ejemplo. Y otro más para terminar de contestar la pregunta. Un día en el centro de Celaya, Guanajuato, que es en donde vivo ahorita y tienen su casa, yo estaba sentado en el jardín principal en los portales y estaba observando a las personas. Observar siempre es muy importante. Estaba observando a las personas, una familia caminando con unos niños comiéndose una paleta, otros niños brincando cerca de una fuente, otro señor leyendo un periódico en una banca. Yo decía, cada uno está haciendo sus cosas. Y si de pronto sucediera algo que rompiera o que nadie se diera cuenta con lo que estamos haciendo, y me imaginé que un esqueleto pudiera estar pasando en medio de todos y que nadie lo viera, y que el esqueleto se hubiera salido del panteón después de una fiesta, pero que estuviera preocupado por regresar pronto y estaba asustado y preocupado no porque lo vieran, sino por la burla de sus amigas calaveras por haberse perdido después de una fiesta. Eso fue la inspiración para otro cuento. Entonces, contestando a tu pregunta, hay muchas cosas que nos inspiran
si tratamos de verlas de manera diferente. Así fue como fueron surgiendo todos estos cuentos. Y ya para terminar, hay otra historia en donde mi mamá me comentaba que su hermanita muy pequeñita murió de pulmonía porque se abrió una puerta, una ventana en Zacatecas con tanto aire, le dio pulmonía y murió. Entonces se me ocurrió escribir una historia de una niña que se paseara por la casa con una cajita de música, y que hubiera muerto ahí. Surgió la inspiración de la casa de mis abuelos y de la historia de la niña, de la hermanita de mi mamá que falleció. Así es como surgen esas historias. ¿Te contesté? Muchísimas gracias. Sí. Al contrario. La maestra tiene una pregunta. Bien, Fer, Dime. me gustaría preguntarte, por qué estas historias de miedo? ¿Por qué de fantasmas? ¿Por qué nos dejas así como con esta sensación de fantasmas, de cosas tristes? ¿Por qué el miedo? ¿Por qué el miedo está en tus historias? Les voy a confesar algo, ¿eh? De niño y de joven era muy miedoso. No podía ir solo. La casa de mis papás es de 2 pisos. Yo no podía bajar de las cámaras a la cocina por un vaso de agua porque sentía que alguien me buscaba, me veía o me perseguía o me iba a encontrar algo. ¿De dónde venía ese miedo? No lo sé. Entonces yo creo, y lo mismo los payasos me daban miedo. Ahora me encanta el maquillaje teatral y de ficción. Entonces yo creo que era una manera de enfrentar esos miedos, por un lado, como decir, a ver, vamos a ver de qué se trata, hay que ser curiosos y hay que descubrir cosas con ese miedo, por una parte. Por otro lado, les comentaba que mis papás se sabían historias de conocidos, familiares, lugares donde ellos visitaban o vivían. Entonces me empecé a llenar de esas historias de misterio, de fantasmas, que no eran de terror necesariamente. Entonces fue un género que me empezó a gustar mucho, el misterio y el terror. Ahora es de mis favoritos. Entonces por eso empecé yo a acumular historias y luego aterrizarlas en el papel. Yo creo que por ahí viene básicamente el gusto por este tipo de historias, ¿no? Que despiertan mucho la imaginación. Después empecé a leer a Edgar Allan Poe, por ejemplo, que fueron de mis autores favoritos, El gato negro, El fin de la casa de Usher. Entonces, historias que tienen mucha imaginación y mucha creatividad, y además, pues, te mueven emociones, ¿no? Entonces, por eso me gusta mucho todo lo que es romántico, el amor, el enamoramiento, las novelas históricas, etcétera. Pero este género yo creo que es el que por lo menos quise empezar con él para escribir. Dice Eric que le gustaba escuchar La Mano Peluda. Muy buen programa, ¿eh? Mi papá cuando Sí, así es. era pequeño escuchaba a Calimán. Ay, muy buen programa. Igual, Igual, la radio es algo muy potente, es, Sí. es, eh, es muy, muy potente, y está padre que escuchen ese tipo de cosas. Creo que por ahí Mía tenía una pregunta. Mía, te voy a dar la palabra para que hagas tu pregunta. Por favor, adelante. Buen día. ¿Alguna vez ha cambiado el final después de escribirlo? Sí, un par de veces. Quizás no tan dramáticamente como decir, bueno, que se muera, bueno, mejor que no se muera y sea un fantasma o etcétera. Así de dramáticos no, pero sí con ciertos matices. Normalmente ha habido como 3 historias a las que les he cambiado el final. Hay un cuento que estoy por publicar en el siguiente libro, no se los cuento para que sea sorpresa y esperemos que pronto esté por ahí. Pero es un chavo que va en su coche después de una fiesta y él cree que nunca le va a pasar nada. Se había bebido unas copitas. De pronto hace un espacio, se queda dormido, vuelve a despertarse, se vuelve a meter a la carretera, va solo, llega y se encuentra con un accidente. Y en ese accidente ve a una persona y descubre que es él. Dice, no, no puede ser. Sigue avanzando y vuelve a ver otro accidente, las mismas señales, los mismos policías que le dicen por dónde pase, lo vuelve a ver y es él. Dice, qué raro, no puede ser.
y vuelve a salir y se vuelve a meter a la carretera, etcétera. Al final de cuentas, él ya murió. Entonces lo que está haciendo es repetir su historia y repetir su historia. Ese final lo cambié como 3 veces. Dije, a ver, ¿qué pondré? ¿Que se murió y ahí quedó la historia? No, no es bueno. ¿Que se convierte en fantasma? No, pues ya hay muchos fantasmas, ¿no? Ah, dije, puede ser que ya sea él mismo un fantasma y que se encuentre con ese mismo accidente y su misma historia hasta la eternidad. Entonces sí, he cambiado al final un par de veces. Qué padres preguntas, chicos. La verdad es que están muy, muy bien sus preguntas. Leo, ¿quieres hacer una pregunta? Sí. Adelante, Leo, por favor, adelante. O sea, a veces, o sea, hace las historias y ¿qué pasa si se queda sin ideas? ¿Cómo? Después de hacer las historias, si me quedo sin ideas, que se me No, termine. o sea, es que usted ha hecho secuelas de sus historias. Ah, todavía no. Pero hay un par de historias en donde probablemente sí surja como te refieres a eh, Secuela. una secuela, el complemento o el que pasó después, ¿verdad? Hasta ese momento no la he hecho. Todos los cuentos terminan en un final y ya no hay más historia. Ah, porque es que yo sí he hecho 2 historias. Y pues es que una es la secuela de la otra y pues cuando terminé dije, ¿y ahora qué hago? Ah, ya te entendí, quedarse ya Ah, sin ok, ideas. ya entendí, Leo. Ujú, Fíjate que, a sí. ver si capté muy bien tu inquietud. No es que te quedes sin ideas en ese momento, a lo mejor agotas la historia que en ese momento estabas contando. Algo que te puede suceder o que te puedo recomendar, si te parece bien y estoy contestando bien tu pregunta, es la siguiente. Nosotros le llamamos a los textos enfriarlos un ratito. Cuando sacas un pastel del horno, no lo mueves para que no se desmorone, no se deshaga, y lo dejas ahí un ratito. Cuando lo vuelves a ver, ya sabes cómo quedó. Entonces tienes la idea de ponerle betún, ponerle un adorno, cortarle algo o ponerle, etcétera, etcétera. Entonces, esas historias de las que tú me hablas, lo que puedes hacer es dejarlas descansar un ratito, no pensar tanto en ellas, y después de un tiempo, un día, una semana, un mes tal vez, los vuelvas a leer y te aseguro que van a suceder cosas mágicas, porque te vas a encontrar con un texto que ya hiciste, quizás lo veas un poco diferente y de ahí pueden surgir ideas nuevas para otra historia o para otra secuela. Entonces no es que se terminen necesariamente las ideas. Puede ser que se agotó la historia o puede ser que como tienes todas las ideas de ese pequeño cuento, historia, lo que hayas escrito tan cercanos, los dejes enfriar y luego los vuelvas a leer para ver qué sucede. ¿Sí contesté tu pregunta? Sí, Bien, bien, chicos. Pues, hijo, la verdad que yo creo que podríamos estar aquí toda la mañana y seguir platicando, Fer, de todas las Seguramente, ¿no? inquietudes que tienen. Sí, y me gusta, la verdad les agradezco muchísimo a todos porque también a través de las preguntas que ustedes hacen, chicos, yo también los conozco, aprendo a conocerlos, aprendo a saber sus inquietudes. La verdad es que me asombra mucho las preguntas que han hecho y la conversación que han podido tener con Fernando. Como les platicaba al inicio de la sesión, sí, estuvo muy padre. Estuvo muy accidentada, tuve un problema técnico que no sé si sea mi computadora o qué, y me preocupa, pero bueno, al final fluyó. Tuvimos este encuentro con Fernando, que sobre todo es este tema de dónde viene la voz, ¿no? La voz viene de las historias que rescatamos, de lo que observamos. Entonces me parece muy, muy valioso este encuentro entre Fernando y ustedes, chicos. Fer, te agradezco muchísimo tu Encantado. tiempo. Les comentaba al principio que, bueno, estamos en el marco del sexto encuentro de lectores, que es un ciclo que organizó la Secretaría de Cultura acá en Querétaro y que estamos celebrando los 25 años de salas de lectura. Que bueno, mis alumnos todavía no conocen bien el proyecto de salas de lectura, pero ya se los voy a compartir para que ellos lo conozcan. Y bueno, me encantó escucharlos.
Los voy a invitar. Leo y Eric están convocados mañana. Y bueno, Pilar también, que nos estaba acompañando en el taller. Gracias. Mañana, Gracias. gracias. Mañana nos vamos a reunir para grabar algunos pequeños podcasts de las historias que ustedes quieran. Ustedes van a elegir la historia. Yo los convoco a que hagamos historias que tengan que ver con la celebración del Día de Muertos, porque bueno, estamos próximos para hacer esta gran celebración. Y bien, Emiliano, bien. Entonces, los voy a convocar. Si ustedes tienen tiempo mañana, igual nos vamos a reunir a las 10 de la mañana y ya vamos a hacer una grabación de un podcast y lo vamos a compartir. Y bueno, vamos a tener un encuentro cultural, que eso ya todos lo saben. Vamos a tener un encuentro cultural con Ecuador y Colombia los primeros días de diciembre. También nos va a acompañar un escritor, nos va a acompañar por ahí un autor, el autor de un libro que se llama El Bondadoso Rey. Toño ha escrito más libros, pero El Bondadoso Rey es el que vamos a compartir con él. Y pues por el día de hoy sería todo para la sesión. Me dio muchísimo gusto estar con ustedes, convivir, compartir. Gracias. Adelante, Ingrid. Perdón Adelante. que le interrumpa, solo le quiero hacer una última pregunta. Sí, dime. Para Fernando. Adelante, Ingrid, ¿Alguna por favor. vez usted se ha puesto una meta? Dime. Sí. ¿Alguna vez usted se ha puesto una meta de cuántos libros quiere llegar a escribir? Fíjate que tal como una cantidad exacta, no, en realidad, pero sí puedo decirte algo. Hay una inquietud derivada siempre de poder compartir, que eso es yo creo que nos mueve a muchas personas, sobre todo a los que contamos y escribimos historias. Eso sí me interesa mucho, poder compartir. Entonces sí te puedo asegurar que el número exacto de libros no te lo podría decir de pronto, ojalá sean muchos, ¿verdad? Pero de que sí hay la intención de compartir historias, muchas, esas sí lo hay. ¿Puedo hacer una pregunta? Adelante, Pilar, adelante, por favor. Adelante, Pilar. Bueno, pues buenas tardes. Buenas tardes a todos. Fernando, mucho gusto. Yo soy Pilar Arzate. Yo tengo una pregunta que se requiere mucha honestidad para responderla. Yo ya vi que tienes una fecunda imaginación, eres un muy buen observador y un excelente narrador. ¿Cuál sería la cuarta característica que te conforma dentro de tu profesión? Yo creo que hay un aspecto muy importante que... No, está muy bien. Yo creo que la sensibilidad es un punto muy importante que quizás le daría un poco de forma o sustento a las características que acabas de mencionar. El buscar precisamente el sentir, disfrutar la sensibilidad de lo que uno siente, pero también tratar de sentir lo que la otra persona siente. Si nosotros podemos lograr esas dos ubicaciones, podemos entender cómo es una persona, pero también podemos entender qué le puede gustar. Algunas de estas historias que yo escribí en el libro precisamente tenían que ver con qué puede gustarle a una persona que enciende la radio a las 12 de la noche en viernes esperando encontrar una historia. Entonces, tratando de imaginarme lo que ellos podrían sentir al escuchar estas historias, es que surgió la intención de los cuentos y la historia de los cuentos. Entonces, completaría esas características con esa sensibilidad. No sé si te contesté. Yo tengo una duda. Dime. Dime, Aranza, adelante. Sí, ¿usted tendría la posibilidad de volver a tener una reunión como hoy con nosotros? Ok, yo creo que sí, chicos. Sí. Bueno, yo me adelanto a contestar por Fernando y claro que sí. Voy a ir cerrando ya la reunión porque, bueno, como saben, tengo el tiempo medido, ya no tengo la sesión completamente libre porque tuve que usar la mía. Entonces la voy a ir cerrando y claro que sí. Claro que Fernando seguramente le voy a hacer manita de puerco y seguro que nos va a volver a acompañar. Sí, no, claro que sí. Ha sido muy fructífero y de veras, en serio, a todos por su participación.
Pilar, hiciste una pregunta así que me estremeció porque dije, sí, es cierto, es como, ¿cómo te reconoces como, con estas características? Gracias, Pilar. Y gracias a todos, Pilar. chicos, de veras. Sí, y Fernando, bueno, por tu tiempo, que en estos tiempos es complicado a veces, pero darnos el tiempo para los demás es muy, muy valioso. Pero bueno, yo me atrevo a decir que sí nos va a acompañar Fernando, porque aparte a Fernando de que le gusta mucho platicar, es muy generoso con su tiempo, entonces seguro que sí lo vamos a poder volver a tener Cuando por aquí. gusten, encantado, con todo gusto. Maestra. Sí, bueno, chicos. Muchas gracias Sí, por su ajá. tiempo y un gusto, señor Fernando. Sí, no, al contrario, a todos. Es todo para todos. A todos, Karen, tu disposición. Vamos a abrir el micrófono uno a uno para ya despedirnos. Vamos a empezar con Fernando y luego les voy diciendo quién. Abran su micrófono y nos despedimos al final. No se desconecten para que escuchen la despedida de todos. Adelante, Fernando, por favor. Bueno, en primer lugar, muchas gracias por la invitación, de verdad, mucho gusto en conocerlos. Chicos, escuchen, lean y disfruten todo lo que esté a su alrededor. Gracias. Aranza, ya rápido porque tenemos ya poco tiempo, ¿eh? Vas, Aranza. Gracias por su tiempo y por responder nuestras preguntas. Ingrid. Nada más que muchas gracias por su tiempo y un gusto el conocerlo, señor Fernando. Mía. Ojalá y puedan haber más reuniones como esta. Bueno, un gusto conocerlo, bueno, conocerlo virtualmente y también y por tomarse el tiempo de atender o estar ahí acompañándonos. Encantado, Leo. Pues, señor Fernando, pues la verdad fue un honor que haya venido a la clase y pues la verdad fue un gusto que haya dado parte de su tiempo para estar con nosotros. El honor es mío, gracias. Gracias, Karen. Muchas gracias, sí. Gracias por su dedicación y un gusto conocerlo. Igualmente, gracias a ti. José. Gracias. José Reséndiz. Señor Fernando, muchas gracias por su tiempo, por contestar nuestras dudas y el gusto es mío. Igualmente, gracias, un gusto conocerte. Gracias, Emiliano, adelante. Le doy las gracias porque haya venido aquí a darnos a contestar algunas preguntas y fue un conocerlo. Igualmente, gracias a ustedes. Minerva, adelante, Mine. Gracias por su tiempo y mucho gusto en conocerlo. Igualmente. Eric Miguel. Eric Miguel, adelante, Eric Miguel. Pues muchas gracias por su tiempo, Fernando, y gracias por darnos este curso, maestra. Gracias. Gracias, Eric. Fátima. Fátima Paola. Bien, Amanda. Muchas gracias por tomar este tiempo de venir aquí y un gusto en conocerlo. Igualmente, Amanda. Bien. Fátima nos comparte que fue un gusto conocerte, Fer, y que gracias por contestar a nuestras preguntas. Rosario, adelante, por favor. Bueno, pues gracias por su tiempo y Gracias, Rosario. Falta Alejandra y creo que Mine, ¿verdad? Alejandra, adelante, por favor, Alejandra. No, pues muchas gracias por estar aquí en la clase. Me gusta mucho escucharlo. No tengo ninguna duda, pero están muy bonitos los cuentos que leímos, que alcancé a leer aquí. Muchas gracias por su atención. Al contrario, gracias a ti. Minerva, creo que faltabas tú nada más.
maestra. ¿No? Ah, ok, ya. Bueno, pues entonces nos despedimos, chicos. Me dio muchísimo gusto verlos. Si mañana me quieren acompañar, vamos a utilizar este enlace. Espero ya no tener tantos problemas técnicos. Y vamos a tratar de subir nuestros podcasts. ¿A qué hora, Mañana maestra? vamos a intentar subir nuestros podcasts a la plataforma de Spotify. ¿Ok? Entonces nos vemos, chicos. Y si no, nos vemos el próximo ¿A qué hora? jueves. Maestra, ¿a qué hora mañana? A las 10 igual. A las 10. ¿Todos nos vamos a conectar? Todos, si quieren, los que quieran. Eric Miguel, Amanda y Leo, seguro. Pero los que quieran de la Repsamen se pueden conectar mañana. Yo, maestra, ¿me puedo conectar? Sí, todos se pueden conectar si quieren. Ok, maestra, gracias. Adiós, un placer. Ay, mucho gusto. Nos vemos, chicos. Gracias. Adiós, que estén bien. Hasta luego. Gracias, igualmente. Adiós.